La atmósfera del Edén rugió como una bestia mientras la nave de Marcus Flint atravesaba sus nubes tóxicas. Sus nudillos se blanquearon sobre los controles sensores a todo volumen. Sistemas fallando. El pequeño planeta inexplorado había sido su objetivo para un reconocimiento rápido, pero un error de cálculo o quizás una fuerza invisible lo había desviado del curso. El motor chisporroteó en un último suspiro antes de que el silencio envolviera la cabina y sintió la gravedad del Edén atrayéndolo hacia su abrazo. El choque fue violento, se encontró con llamas retorcidas lamiendo el casco destrozado y Marcus fue arrojado contra la consola gimiendo. Luchó a través de la bruma y su mente deseó a su cuerpo moverse. Se tambaleó fuera de los escombros, el aire espeso como un pantano cargado con el olor a descomposición. Altos árboles nudosos se levantaron del suelo como dedos esqueléticos, sus hojas brillando débilmente en el crepúsculo. Ruidos extraños resonaron en la distancia, un coro de vida extraterrestre mientras se alejaba cojeando de los restos de su nave. Marcus vio movimiento en el espeso follaje frente al mano entrecerrada buscando instintivamente su arma. Su respiración se contuvo cuando dos figuras emergieron de las sombras. No se parecían a nada que hubiera visto antes. La primera era una figura alta e imponente, sus rasgos de reptil inconfundibles. En la tenue luz su piel era una mezcla de verde oscuro y bronce cubierta de escamas suaves que brillaban con cada movimiento. Sus ojos afilados y depredadores brillaban con un suave ámbar. A pesar de su apariencia feroz, había algo inconfundiblemente humano en la forma de su rostro, en la forma en que se mantenía cautelosa pero curiosa. Junto a ella, aferrada a su pierna, había una figura más pequeña, un niño apenas lo suficientemente mayor como para comprender los peligros de este mundo, con la misma piel escamosa y ojos brillantes que parpadearon hacia él con miedo y asombro. Marcus levantó las manos lentamente mostrando que no quería hacerle daño. El más alto lo miró con cansancio, su cuerpo tensándose como si estuviera preparado para atacar, pero no era agresión en su mirada, era supervivencia. Ella tenía más miedo de él que el de ella. ¿Quién eres tú? Marcus roncó su voz por el choque, su pulso se aceleró. Eran híbridos, ni completamente humanos, ni completamente alienígenas. ¿Podríamos pedirte lo mismo? La mujer respondió con su voz un siseo serpenteante, pero con un inconfundible toque de dolor. Miró los restos y luego volvió a mirarlo. ¿Por qué estás aquí? Marcus hizo un gesto hacia su nave, ahora poco más que un montón de chatarra. Accidente, no quería aterrizar aquí. La mujer no bajó la guardia, pero su mirada se suavizó un poco mientras miraba al niño a su lado. Entonces eres como nosotros, otra alma perdida en este lugar maldito. La mente de Marcus corrió. ¿Qué era este planeta y quiénes eran? Había oído rumores de especies híbridas, pero siempre fueron tratadas como mitos o anomalías genéticas por el Consejo Galáctico. Ver uno en carne y hueso, especialmente en un planeta como este, fue tan impactante como el accidente en sí. Soy Marcus Flint, capitán del Orión. ¿Quién eres tú? La mujer dudó por un momento y luego habló en voz baja. Soy Cira, dijo, sus ojos parpadeando con el peso de su pasado. Esta es mi hija Mina, nos han abandonado aquí. La palabra abandonado golpeó a Marcus como un golpe físico. Vio el agotamiento en los ojos de Cira, la forma en que se paró protectoramente sobre su hijo. Habían sido dejados de lado, olvidados en este mundo abandonado. Una profunda ira se agitó en su interior, pero la reprimió, concentrándose en la tarea en cuestión. No podía dejarlos aquí, lo que sea que lo hubiera traído al Edén, cualquier desastre que hubiera causado que su nave se estrellara, el destino había entrelazado sus caminos. Necesitamos encontrar refugio, dijo mientras escaneaba el bosque que se oscurecía. Resolveremos las cosas, pero primero, asegurémonos de no morir esta noche. Cira lo observó durante un largo momento antes de asentir sin decir otra palabra. Se giró y lo condujo a las profundidades del desierto alienígena. Su hija, siguiéndolos de cerca en la jungla, parecía moverse a su alrededor, llena de depredadores invisibles, pero Cira se movía con un propósito, como si conociera cada sombra y sonido. Marcus siguió su mente, que se arremolinaba con preguntas e inquietud. La oscuridad había caído por completo cuando llegaron a un pequeño claro. Una antigua estructura de piedra medio derrumbada y cubierta de enredaderas se alzaba en el centro. Era un refugio, pero apenas aquí es donde nos hemos quedado, dijo Cira con la voz tensa. Por ahora, nos mantendrá a salvo. Mientras Marcus se sentaba en una piedra plana, con los músculos doloridos por el choque, no podía evitarlo.
Pero sentía el peso del planeta presionándolo. Había algo inquietante en Edén, un mundo que parecía olvidado por el tiempo, abandonado al igual que las dos almas que había encontrado. Observó a Sira cuidar cuidadosamente a Mina, apartando un mechón del cabello oscuro de la niña de su frente escamosa. Habían sobrevivido aquí solas quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó Marcus. Su voz es tranquila. Sira levantó la vista, su expresión endureciéndose. Demasiado tiempo. Marcus asintió, entendiendo que ella no ofrecería más en este momento. Su mente daba vueltas con las implicaciones, pero el agotamiento tiraba del mañana. Necesitaría un plan, pero por ahora todo lo que podía hacer era descansar y preguntarse en qué clase de mundo acababa de caer de luto. Edén era algo espeluznante. El sol, si es que podía llamarse así, era un mineral pálido apenas visible a través de espesas nubes omnipresentes que se agitaban como un mar embravecido. El aire era húmedo y pesado, el suelo suave bajo las botas de Marcus mientras inspeccionaba sus alrededores. La jungla alienígena, una vez velada en la noche, ahora revelaba su extraña belleza retorcida: árboles con raíces que se curvaban hacia arriba como garras, plantas que brillaban con un brillo bioluminiscente y criaturas que se deslizaban silenciosamente entre las sombras. Sira se movía con la gracia de un depredador, sus rasgos reptilianos afilados en la luz apagada. Mina se aferró al lado de su madre, sus ojos brillantes, absorbiendo todo con la curiosidad de ojos abiertos que solo un niño puede poseer a pesar de la dureza de su entorno. Apenas habían hablado desde el accidente, el peso de su historia no dicha colgando entre ellos como un sudario, pero Marcus podía sentir su dolor. Su aislamiento estaba en la forma en que Sira seguía mirando a su hija, como si comprobara constantemente que todavía estaba allí, todavía con vida. Marcus se aclaró la garganta. ¿Cómo terminaste aquí? Sira detuvo su mirada a lo lejos por un momento. Marcus pensó que no respondería, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente y habló: el Consejo Galáctico. Ellos no nos querían. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus frunciendo el ceño. Nos llamaban abominaciones, siseó la ira en su voz inconfundible, mitad humana mitad bestia, no lo suficientemente pura para su preciosa orden. Su mano apretada en un puño, las escamas en sus nudillos brillando. Fuimos exiliados, abandonados para morir en este planeta maldito. Marcus sintió su ajedrez titán. Había oído hablar de las políticas despiadadas del Consejo, pero nunca había visto el alcance de su crueldad hasta ahora. ¿Cuánto tiempo? Años. Sira susurró, su voz quebrándose lo suficiente para que Mina creciera sin saber nada más que este mundo, esta prisión. Una oleada de protección brotó dentro de Marcus. Habían sido abandonados, olvidados, pero habían sobrevivido contra todo pronóstico. No pueden decidir quién vive y quién muere, dijo Marcus con firmeza. Nos sacarán de aquí, lo prometo, prometo. Sira lo estudió por un largo momento, sus ojos ámbar buscando en su rostro cualquier indicio de engaño. Luego, con un suspiro, asintió: ya veremos. Los días en el Edén fueron un borrón de vigilancia constante y supervivencia silenciosa. La espesa atmósfera tóxica dejó un sabor metálico en la boca de Marcus, pero el aire no era letal, solo otro aspecto desagradable de este planeta abandonado. El calor era opresivo durante el día y por la noche la temperatura se desplomó, dejando escarcha en la calle. Extraña flora que rodeaba su campamento improvisado. Sira y Mina se habían adaptado al duro entorno de formas que Marcus no podía comprender del todo. Sira podía navegar por la jungla con asombrosa precisión, aparentemente capaz de sentir amenazas mucho antes de que fueran visibles. Minina, a pesar de su juventud, había aprendido a seguir cada movimiento de su madre con silenciosa obediencia, sus agudos ojos siempre observando a Marcus. Aunque un soldado entrenado para sobrevivir, se sentía como un extraño. Sus días los pasaba recorriendo los restos de su nave en busca de algo útil, particularmente el comunicador. Si pudieran enviar una señal de socorro, había una posibilidad de que alguien cualquiera pudiera encontrarlos, pero las reparaciones eran lentas y las partes eran frágiles, algunas derretidas. Más allá del reconocimiento por el choque, Mina había comenzado a seguirlo mientras trabajaba, su silencio reconfortante y desconcertante de vez en cuando. Ella señalaba una herramienta que él había pasado por alto o una parte que podría usar de manera diferente. Su inteligencia estaba mucho más allá de su uso. Años, aunque hablaba muy poco. ¿Por qué no me preguntas algo?, preguntó Marcus una tarde dejando sus herramientas. Has estado observándome durante horas. Mina parpadeó, sus brillantes ojos abiertos con curiosidad, pero dudó insegura. Luego suavemente ella preguntó: ¿puedes llevarnos lejos de aquí?
El corazón de Marcus se apretó, su voz era tan pequeña, tan frágil como la última chispa de esperanza parpadeando dentro de ella. Se arrodilló, su mano descansando suavemente en su hombro. Lo estoy intentando, Mina dijo suavemente, estoy intentando arreglar este comunicador. Si funciona podemos pedir ayuda y tal vez, solo tal vez salgamos de aquí, ¿lo prometes? Susurró, su mirada fija en la de él con una vulnerabilidad que lo tomó por sorpresa. Marcus dudó, no estaba seguro de si el comunicador alguna vez funcionaría e incluso si lo hiciera no había garantía de que alguien respondiera a tiempo, pero mirándola ahora tan desesperado por escapar no pudo obligarse a romper su esperanza. Prometo que haré todo lo que pueda, dijo finalmente. Y aunque no fue una respuesta completa, fue suficiente para ella. Mina asintió y por primera vez desde que se conocieron una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Al final de ese día Marcus había progresado más en el comunicador que desde el accidente. Todavía estaba lejos de estar operativo, pero ya no era solo un montón de piezas arruinadas. Mientras empacaba sus herramientas su mente vagó hacia Sira y el peso constante que llevaba una madre abandonada con su hija en un mundo hostil, obligada a soportar dificultades que nadie debería enfrentar mientras el sol se ponía bajo el horizonte proyectando la jungla. En sombras profundas Marcus se unió a Sira junto al fuego que ella había encendido. Estaba callada como siempre, sus ojos escaneando la línea de árboles en busca de cualquier señal de peligro. Mina estaba dormida a su lado, acurrucada en una cama improvisada de hojas. Progresamos hoy, dijo Marcus sentándose. El comunicador podría funcionar en unos días más. Sira no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad más allá del suave crujido del fuego, el único sonido entre ellos. Quiero creerte, dijo al fin, su voz apenas por encima de un susurro, pero he aprendido a no esperar demasiado. Este lugar se traga toda la esperanza. Marcus la miró viendo el precio que Eden había tomado. Su fuerza era innegable, pero había algo roto debajo de la superficie, algo que no se había curado de años de abandono. Soy como ellos, dijo con firmeza, no soy el consejo, no te voy a dejar atrás. Los ojos ámbar de Sira se movieron para encontrarse con los de él. Por un momento la dureza en su expresión se suavizó y asintió una vez antes de volver su mirada a los árboles. Cayó la noche y la jungla susurró sus secretos a su alrededor. Marcus se acostó cerca el fuego mirando al extraño cielo sabiendo que mañana le esperaban más desafíos. El trozo de Edén era una ilusión. Marcus había aprendido eso rápidamente. Tan silenciosas como parecían las selvas durante el día estaban llenas de amenazas ocultas. Las criaturas que merodeaban el planeta eran depredadores diferentes a todo en el espacio humano. Sigilosos, fuertes e implacables. La primera señal de problemas llegó en forma de un silencio inquietante. Los pájaros que usualmente hacían del denso dosel una cacofonía de chillidos y silbidos se habían silenciado. La mirada aguda de Sira atravesó el tenue crepúsculo. Su cuerpo se puso rígido. Marcus sabía lo suficiente ahora para leer la tensión en su postura. El peligro estaba cerca. Se habían aventurado más lejos de su campamento esa mañana buscando suministros. Marcus necesitaba ciertas medallas para terminar las reparaciones del comunicador y Sira lo había llevado a una región de la jungla donde ruinas antiguas insinuaban civilizaciones olvidadas. Hacía mucho tiempo Mina estaba de vuelta en el campamento protegida por las trampas que Sira había colocado, pero aquí afuera en la espesura del desierto eran vulnerables. Sin una palabra Sira le hizo una señal a Marcus para que se detuviera. Él obedeció. Escaneó la línea de árboles en busca de cualquier movimiento. Sus instintos de soldado se activaron y su mano se cernió sobre su arma. ¿Qué es? Susurró su voz apenas audible. Franz siseó su voz tensa. Nos han estado siguiendo. Marcus maldijo en voz baja. Franz había oído hablar de ellos en susurros entre contrabandistas y traidores, una especie de feroces depredadores de cuatro patas cubiertos de gruesas escamas similares a armaduras con ojos brillantes que podían ver a través de la oscuridad. El Consejo había clasificado el Edén como inhabitable en parte debido a ellos. Tenemos que movernos. Sira continuó su voz tensa lentamente. Atacarán si sienten debilidad. Marcus asintió. Podía sentir el peso de su mirada, aunque no podía verlos. La jungla era su hogar y habían estado observando, esperando el momento adecuado, pero entonces antes de que pudieran dar otro paso el primer veriano atravesó la maleza. Era enorme, fácilmente del tamaño de un pequeño aerodeslizador con gruesas escamas indan-obsidianas que brillaban en la luz que se desvanecía. Sus ojos eran como lava fundida ardiendo de hambre. Corre, ordenó Sela empujando a Marcus hacia adelante. El veriano se abalanzó justo cuando Marcus sacó su blaster y disparó un tiro. La criatura esquivó con sorprendente agilidad. Sus garras se clavaron en la tierra mientras los perseguía.
Más formas se movían en las sombras, dando vueltas como lobos preparándose para atacar. Marcus corrió a través del espeso follaje. Sira estaba justo a su lado. Su movimiento era rápido y fluido. La jungla se desdibujó a su alrededor mientras esquivaban ramas bajas y saltaban sobre Twisted Roots. Los Varians eran rápidos, pero Marcus podía oír la respiración constante de Sira a su lado, guiándolo a través del terreno traicionero. Un rugido ensordecedor resonó detrás de ellos cuando otro Varian se estrelló contra los árboles ganando terreno. Marcus disparó a ciegas por encima del hombro con la esperanza de ralentizarlo. La explosión rozó su costado enviando una ráfaga de chispas al aire, pero apenas se inmutó. No se detendrán. Marcus gritó entre respiraciones. Tenemos que hacer frente. Sira se detuvo de golpe. Sus ojos se clavaron en un estrecho barranco que había más adelante. Podemos atraparlos sin esperar su respuesta. Se lanzó hacia el barranco y Marcus la siguió. Sus piernas ardían de esfuerzo. Llegaron al borde de la grieta rocosa justo cuando Varian se cerró en sus brillantes ojos llenos de intención salvaje. Sira giró su expresión feroz. Mantente bajo dispara cuando le doy. El Marcus agachó su blaster listo. El primer Fraan saltó hacia adelante, garras extendidas. En ese momento Sira se abalanzó también, su cuerpo un borrón de movimiento se movió con una velocidad aterradora, cortando con las garras afiladas que se extendían desde las puntas de sus dedos. Su fuerza reptiliana estaba en plena exhibición mientras hacía retroceder a la criatura con un gruñido. Ahora ella gritó. Marcus disparó el tiro golpeando al segundo Varian en el pecho. Dejó escapar un grito de dolor tropezando hacia atrás hacia el borde del barranco con un estallido final de fuerza. Sira abordó al primer Faraan enviando a ambas criaturas rodando por el acantilado hacia la oscuridad de abajo. Respirando con dificultad, Marcus trepó al borde y miró hacia abajo. Los Varians se habían ido tragados por las profundidades del barranco. Sira estaba de pie junto a él, su pecho subía y bajaba, sus escamas brillaban de sudor, se secó la frente, sus ojos aún escaneando el horizonte en busca de otras amenazas. Letún Irella dijo su voz se mantuvo firme antes de que vinieran más. Marcus asintió con la cabeza. Su corazón aún acelerado, la amenaza había pasado. Pero la realidad de los peligros del Edén pesaba sobre él. La jungla estaba llena de tensión. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el acre olor del fuego blaster que aún flotaba en el aire y el cuerpo de Marcus dolía por el esfuerzo de su encuentro con el Veriano. Cada paso a través del denso follaje se sentía más pesado. Cada respiración era un recordatorio de lo peligroso que era este planeta. Pero más que la tensión física, Marcus sintió el peso de algo más, algo tácito entre él y Sira. Ella había luchado como una guerrera. Su fuerza alienígena y agilidad los habían salvado a ambos, pero no fue solo su destreza en el combate lo que dejó una impresión, fue la fiereza con la que lo había protegido, como si algo más profundo que la supervivencia la hubiera impulsado a luchar. Sira, como siempre, estaba en silencio mientras regresaban a las ruinas donde Mina esperaba. Su expresión era ilegible. Aunque Marcus pudo ver el destello de agotamiento en sus ojos, la lucha también le había pasado factura. Aunque nunca lo admitiría cuando finalmente llegaran al claro, Mina estaba allí esperando ansiosamente. Tan pronto como los vio corrió al lado de su madre, sus brillantes ojos abiertos por la preocupación. ¿Estás bien? Mamá, Mina preguntó, su voz temblando ligeramente. Sira se arrodilló e hizo una señal el rostro de su hija, apartando un mechón de cabello de su frente. Estoy bien, dijo suavemente, su voz tierna. Los dos estamos bien. Marcus observó de Exchange en silencio. Algo se agitaba en su pecho. Había visto ese tipo de amor antes, ese vínculo profundo e inquebrantable entre un padre y un hijo. Era raro aquí afuera en la fría extensión de la galaxia, pero era lo único que podía soportar incluso el más duro de los mundos. Tuvimos suerte hoy, dijo Marcus rompiendo el silencio, pero no podemos confiar en la suerte para siempre. Tenemos que estar preparados para la próxima vez que esas cosas vengan. Sira asintió poniéndose de pie lentamente. Tienes razón, el Edén no perdona la debilidad. Comieron su comida en silencio, el fuego proyectando largas sombras a través de las antiguas piedras a su alrededor. La mente de Marcus seguía volviendo a la lucha, a la cruda energía primordial que había surgido a través de él.
Pero más que eso seguía pensando en Sira, como había luchado, como se había enfrentado ella misma ante la amenaza, sin dudarlo, no solo por ella misma sino también por el después de que Mina se hubiera quedado dormida acurrucada en su cama improvisada. Marcus se acercó a Sira, que estaba de pie al borde del campamento, sus ojos escaneando el horizonte. Necesito preguntarte algo, Marcus dijo, su voz baja pero firme. Sira no se giró de inmediato, pero cuando lo hizo sus ojos ámbar eran afilados, cortando la oscuridad como una espada. ¿Por qué el consejo realmente te exilió? Preguntó Marcus. Sé que han tratado a los híbridos como tú injustamente, pero hay más en tu historia. ¿No está ahí por un momento? Sira guardó silencio, su rostro se cubrió de sombras, luego suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente como si el peso de su pasado fuera demasiado para soportarlo. Yo era parte de una rebelión, dijo en voz baja, un grupo de híbridos como yo, aquellos que fueron expulsados, abandonados en mundos hostiles, luchamos, tratamos de mostrarle a la galaxia que no éramos monstruos, que merecíamos un lugar en su sociedad. Su voz vaciló y por primera vez Marcus vio las grietas en su armadura. Pero el consejo nos persiguieron, la mayoría de nosotros fuimos asesinados, y aquellos que no estaban exiliados. Ella apartó la mirada, su mandíbula apretada. Mina nació después de la rebelión, nunca conoció nada más que este lugar. Pensé que si la mantenía oculta, si nos mantenía a ambos ocultos, podríamos sobrevivir, pero Edén no es lugar para un niño. Marcus sintió una oleada de ira, no por Sira sino por la injusticia de todo el consejo. La había pintado a ella y a los de su clase como amenazas, pero lo que vio fue a una madre luchando por proteger a su hija, luchando por sobrevivir en una galaxia que les había dado la espalda. No merecías esto, dijo Marcus con firmeza. Ninguno de los dos. Sira lo miró, sus ojos brillando a la luz del abeto. Merecemos lo que podemos soportar, dijo con voz dura. Nadie va a Odanos algo. Marcus no está aquí afuera. Se acercó, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entonces lo tomaremos juntos, dijo. Ya no estás solo, saldremos de aquí, me aseguraré de ello. Sira lo estudió, su mirada buscando en su rostro cualquier signo de engaño, pero Marcus sostuvo su mirada, su determinación inquebrantable. Después de un largo momento de tensión, Sira asintió. Vemos. Se quedaron en silencio por un rato más. El fuego crepitaba detrás de ellos. Por primera vez desde que se conocieron había algo tácito entre ellos, algo más allá de la supervivencia, más allá del miedo. Era un vínculo forjado en sangre y batalla, uno que no podía romperse fácilmente. El comunicador colgaba débilmente, sus circuitos, una vez defectuosos, ahora cobraban vida bajo las manos decididas de Marcus. Le había llevado días de trabajo agotador buscando algo que pudiera reutilizarse en el dispositivo, pero finalmente estaba listo, o lo suficientemente cerca. Marcus se secó el sudor de la frente y miró a Sira, que lo observaba desde el borde del claro con los brazos cruzados. Mina estaba a su lado jugueteando con un pequeño juguete improvisado que Marcus había creado para ella, piezas de desecho, una pequeña amabilidad en la que no había pensado dos veces, pero que parecía significar el mundo para la niña. Esto en realidad podría funcionar, dijo Marcus, su voz llena de cauteloso optimismo. Si tenemos suerte, alguien captará la señal. La expresión de Sira era ilegible, aunque sus ojos estaban afilados con esperanza y duda. ¿Y si lo hacen? Ella preguntó. Que entonces Marcus hizo una pausa, sus manos flotando sobre el comunicador. La verdad era que no sabía qué pasaría si alguien respondía a la señal de socorro. Existía la posibilidad de que quien llegara fuera amigable, que pudieran ser rescatados y que a Sira y Mina se les diera asilo, pero también existía la posibilidad más oscura, la que persistía en los bordes de la mente de Marcus. Si las personas equivocadas escuchaban la señal, podrían venir por Sira y Mina, no para salvarlas, sino para terminar lo que el consejo había comenzado. Estamos listos, dijo Marcus después de una larga pausa, su voz firme. Pase lo que pase, no dejaremos que te lleven. Sira lo estudió por un largo momento, su mirada penetrante, como si estuviera sopesando sus palabras cuidadosamente. Luego asintió, sus labios presionando en una delgada línea. Letun, espero que tengas razón. Marcus activó el comunicador enviando un pulso a la inmensidad del espacio. La señal era débil pero constante, un faro de esperanza en la oscuridad. Ahora todo lo que podían hacer era esperar. Los días que siguieron fueron tensos. Marcus, Sira y Mina trabajaron juntos para fortificar su campamento, colocando trampas alrededor del perímetro y almacenando comida en caso de una estadía prolongada. El aire crepitaba con anticipación, cada sonido, cada cambio en la jungla haciéndolos detenerse, preguntándose si eran los rescatadores o peor. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, la pequeña voz de Mina rompió el silencio. ¿Qué pasa si nadie viene?
Su pregunta quedó en el aire como una espera. Sira miró a su hija, su expresión se suavizó. Entonces seguimos luchando, Sira dijo suavemente, como siempre lo hemos hecho. Mina asintió, su pequeño rostro se puso determinado. El corazón de Marcus dolía por ella. Ella era solo una niña obligada a soportar las cargas de un mundo que no tenía piedad por los inocentes. Pero antes de que Marcus pudiera responder, el comunicador cobró vida crepitando, emitiendo una señal débil pero inconfundible. Alguien lo sabía. Escuchado, los ojos de Sira se dirigieron a Marcus, su expresión repentinamente feroz. ¿Qué hacemos ahora? Marcus se puso de pie, adrenalina corriendo por sus venas. Vemos quién está ahí afuera. Las siguientes horas fueron un borrón de preparación. El entrenamiento militar de Marcus entró en acción mientras escaneaba los cielos en busca de señales de naves que se acercaban. Su corazón latía con fuerza de esperanza y miedo. Sira y Mina permanecieron cerradas, sus ojos agudos, sus cuerpos tensos, y luego, justo antes del amanecer, el cielo sobre ellos se iluminó con el brillo inconfundible de las naves entrantes. Nos encontraron, Sira susurró, su voz tensa con esperanza y pavor. Marcus apretó los puños, listo para lo que viniera después. El cielo sobre Edén estaba tenso con los brillantes rastros de naves entrantes, sus propulsores ardiendo a través de la espesa atmósfera. Marcus, de pie al borde del claro, observó con una mezcla de esperanza y pavor cómo las naves descendían. El zumbido de sus motores se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Sira estaba a su lado, sus rasgos reptilianos afilados por la tensión, mientras Mina se aferraba al lado de su madre con los ojos muy abiertos pero en silencio. ¿Las reconoces?, preguntó Sira, preguntó, su voz firme, aunque Marcus podía escuchar el miedo subyacente. Marcus entrecerró los ojos al ver las marcas en la nave líder, una elegante nave plateada con alas angulares que cortó el cielo como una cuchilla. Su corazón dio un vuelco cuando el reconocimiento lo golpeó. El comandante Verl. Marcus dijo casi con incredulidad. Un amigo. Serví con él durante la campaña de Serrian. La mirada de Cirque no se suavizó. Amigo o no, es del Consejo. Si está aquí significa que saben de nosotros. Marcus sintió una oleada de emociones contradictorias. Verl era uno de los mejores oficiales que había conocido. Justo, duro y honorable, pero como parte de la flota del Consejo Galáctico, su lealtad finalmente recaería en sus leyes. Leyes que condenaban a los híbridos como Sira y Mina. Las naves aterrizaron con un zumbido bajo. Polvo y hojas se arremolinaban en la estela de su aterrizaje. La escotilla de la nave líder se abrió con un silbido y salió el comandante Verl. Su figura imponente en su uniforme negro y plateado, un símbolo del férreo control del Consejo sobre la galaxia. Detrás de él, un contingente de soldados lo seguía con sus armas enfundadas pero listas. Marcus avanzó para encontrarse con Verl. El peso del momento lo presionaba. Podía sentir los ojos de Sira en su espalda y la súplica tácita de no traicionar su confianza era clara. El rostro severo de Verl esbozó una sonrisa al ver a Marcus, aunque había un destello de sorpresa en sus ojos. Capitán Flint, de todos los lugares de la galaxia. Su voz era cálida pero con un toque de formalidad. El comandante Marcus respondió forzando una sonrisa. Es bueno verte de nuevo. Los ojos de Verl se posaron sobre el hombro de Marcus, en Sira y Mina, que estaban junto a la línea de árboles. Su sonrisa vaciló. Frunció el ceño mientras procesaba lo que estaba viendo. No mencionaste compañía, dijo con cuidado. Son la razón por la que pedí ayuda, dijo Marcus. Su voz firme. Son supervivientes abandonados por el Consejo. Tenemos que sacarlos de este planeta. La expresión de Verl se endureció. ¿Conoces las leyes del Consejo? Marcus. Los híbridos no están permitidos en el espacio del Consejo. Son demasiado peligrosos. Una oleada de ira estalló en el pecho de Marcus. No son peligrosos, Verl. Han sido exiliados sin ninguna razón más allá de lo que son. Merecen la misma protección y derechos que cualquier otra persona. Verl suspiró, frotándose la nuca. Esta no es una decisión que pueda tomar. Ya sabes que el Consejo. Con el Consejo. Marcus interrumpió acercándose. Su voz baja pero feroz. Has visto lo que hacen. Sabes que esto no está bien. La mirada de Verl estaba en conflicto.
Su lealtad a Marcus Waring con su deber hacia el consejo. Marcus dijo lentamente. Me estás pidiendo que desafíe las órdenes directas. Esto no se trata solo de ti. Se trata de las leyes que mantienen unida a la galaxia. Marcus apretó los puños. Leyes que abandonan a madres e hijos para que mueran en planetas como este. Leyes que tratan a las personas como si fueran menos que humanas debido a cómo nacieron. La tensión entre ellos se espesó. Los soldados detrás de Beryl se movieron con inquietud. Sira dio un paso adelante. Su voz cortó el silencio cargado. Comandante, dijo. Sus ojos se clavaron en los de Beryl. Si nos lleva de vuelta, si nos entrega, ¿qué cree que le pasará a mi hija? ¿De verdad cree que el consejo la tratará con misericordia? Vera miró a Mina, la niña pequeña que no había hecho nada malo excepto existir. Apretó la mandíbula, pero no respondió. No dejaré que te los lleves, dijo Marcus en voz baja. Su mano avanzó lentamente hacia su blaster. No sin luchar. Los ojos de Beryl volvieron a Marcus con un destello de tristeza en su mirada. ¿Realmente llegarías tan lejos? A Marcus respondió con voz firme. Beryl lo miró fijamente durante un largo momento, el peso de la decisión colgando entre ellos. Finalmente levantó la mano señalando a sus soldados que dudaron claramente en conflicto, pero la orden de Beryl se mantuvo quieta. Dijo con voz cansada. Marcus parpadeó sorprendido. No voy a empezar una guerra aquí. Frel dijo, su mirada firme, pero esto no ha terminado. Marcus, el consejo vendrá por ellos, y cuando lo hagan no podré detenerlo. Marcus dejó escapar un suspiro lento. Estaremos listos. Verla sintió una vez su expresión sombría. Buena suerte, dijo en voz baja antes de girarse y señalar a sus hombres que regresaran a las naves mientras los motores rugían a la vida y las naves despegaban. Marcus sintió una extraña mezcla de alivio y pavor. Beryl les había dado tiempo, pero el consejo no dejaría pasar esto. Sira se acercó a él, sus ojos siguiendo las naves mientras desaparecían en el cielo. ¿Crees que hemos ganado suficiente tiempo? Preguntó. Marcus la miró y luego a Mina, que los observaba con ojos muy abiertos e inseguros. El tiempo es todo lo que tenemos, dijo en voz baja, pero no vamos a correr, lucharemos. Los próximos días fueron un torbellino de preparación. Marcus sabía que el consejo no se quedaría de brazos cruzados después de que llegara el desafío de Beryl, y cuando lo hicieran no sería con un puñado de soldados, sería una fuerza abrumadora decidida a capturar o matar a Sira, y Mina Eden había sido su prisión durante años. Pero ahora se convertiría en su campo de batalla. Sira no era ajena a la guerra, su fuerza reptiliana y sus agudos instintos le daban una ventaja, y su conocimiento del paisaje de Edén la convertían en una aliada vital para planificar su defensa. Juntos exploraron la jungla circundante, marcando puntos de estrangulamiento, identificando trampas que pudieran colocar y preparando el terreno para una confrontación inevitable. Pero a medida que pasaban los días, Marcus no pudo evitar notar una creciente tensión en Sira. Estaba más callada de lo habitual, más distante, como si una pesada carga pesara sobre su alma. No era solo la batalla inminente, era el conocimiento de que podrían no sobrevivir una noche. Mientras estaban sentados alrededor del fuego, Marcus finalmente la confrontó. Me has estado evitando, dijo sin rodeos, su mirada firme. Sira no levantó la vista de la espada que estaba afilando. He estado concentrada en alejarme. Marcus presionó. ¿Qué pasa? Sira hizo una pausa. Su mano se congeló a mitad del movimiento por un largo tiempo. No dijo nada. Sus ojos ámbar reflejaban las llamas parpadeantes. Luego habló en voz baja. No quiero que mueras por nosotros. Marcus frunció el ceño inclinándose hacia adelante. ¿De qué estás hablando? No nos debes esto, continuó, su voz cargada de emoción. Ya has hecho más de lo que nadie más haría. Si te quedas, si luchas, puede que no salgas de esto, y no puedo pedirte que sacrifiques tu vida por nosotros. Marcus sintió una oleada de frustración. No me lo estás pidiendo, estoy eligiendo. Sira finalmente levantó la vista, sus ojos ardían. ¿Por qué tirarías tu vida por una madre híbrida y su hijo por marginados que a la galaxia no le importan? Marcus la miró a los ojos, su pecho se apretó por la emoción. Había estado conteniéndose durante demasiado tiempo, porque no eres solo un marginado. No eres solo un híbrido. Eres... Se detuvo. Su voz se atascó en su garganta. Los ojos de Sira se suavizaron. La luz del fuego proyectaba un cálido resplandor sobre sus escamas. Soy lo que Marcus respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Eres todo, dijo en voz baja. Tú y Mina.
Vale la pena luchar por ustedes. Vale la pena morir por ellos. Por un momento Cira lo miró fijamente, sus ojos abiertos por la sorpresa. Luego, sin previo aviso, cerró la distancia entre ellos, sus labios presionando contra los de él en un siseo lleno de desesperación y esperanza. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, y por ese breve momento no hubo guerra ni consejo, ninguna galaxia que los quisiera muertos, solo ellos dos unidos por algo mucho más fuerte que la sangre o la batalla. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Cira estaban llenos de lágrimas no derramadas. He estado sola durante tanto tiempo, susurró. Ya no estás sola, dijo Marcus firmemente, ahuecando su rostro. Enfrentaremos lo que sea que venga. Junto el momento fue interrumpido por el agudo crujido del comunicador. Marcus y Cira se pusieron de pie de un salto cuando el dispositivo cobró vida, emitiendo una dura e insistente señal. Vienen, dijo Marcus con voz tensa. Cira asintió, su expresión endureciéndose cuando el guerrero dentro de ella resurgió. Entonces asegurémonos de que se arrepientan. El amanecer rompió sobre Edén, el cielo se tiñó de un brillo rojo apagado, como si el planeta mismo supiera que la sangre sería derramado antes de que terminara el día. Marcus Cira y estaba listo, sus trampas preparadas, sus armas preparadas, habían fortificado su posición lo mejor que pudieron, pero todos sabían la verdad, esta iba a ser una lucha por sus vidas. El zumbido bajo de los motores llenó el aire y momentos después el cielo se llenó con las naves del Consejo, sus elegantes formas descendiendo como depredadores listos para atacar. Marcus agarró su blaster con fuerza, su pulso acelerado. Aquí vienen. Cira estaba de pie junto a él, su rostro se puso en una determinación sombría. No más correr. Las fuerzas del Consejo desembarcaron, sus soldados desplegándose en perfecta formación, armas desenvainadas, pero Marcus notó algo diferente en ellos. No había vacilación en sus movimientos, ninguna incertidumbre. Habían venido a terminar lo que habían comenzado. La batalla estalló con un destello de luz y sonido, blasters disparando, explosiones sacudiendo el suelo. Marcus y Cira lucharon lado a lado, su vínculo forjado en los fuegos de la supervivencia. Se movían como uno solo, protegiéndose mutuamente en cada ángulo mientras los soldados del Consejo se acercaban, pero incluso mientras luchaban Marcus sabía que las probabilidades estaban en su contra. Las fuerzas del Consejo eran abrumadoras y cada paso que daban se sentía como una retirada. Y luego, en medio del caos, Marcus vio a Mina, pequeña y vulnerable, de pie al borde del claro, sus ojos muy abiertos fijos en la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Un soldado del Consejo levantó su blaster y se movía hacia ella. «No», gritó Marcus, rompiendo su posición y cargando hacia adelante. El tiempo de disparo de su blaster se ralentizó al mínimo mientras Marcus corría hacia Mina. Su corazón martilleaba en su pecho. El soldado del Consejo levantó su blaster. El frío destello del arma apuntaba directamente a la niña. Cada instinto en el cuerpo de Marcus gritaba para protegerla, para escudarla de la violencia que se cerraba a su alrededor. Disparó su blaster. El tiro golpeó el suelo justo enfrente del soldado, haciéndolo tambalearse hacia atrás por un momento, pero no fue suficiente. El soldado recuperó el equilibrio, su blaster todavía apuntaba a Mina y luego, en un movimiento borroso, Cira estaba allí. Saltó entre el soldado y su hija. Su forma reptiliana se movía con una velocidad y una gracia que parecían casi de otro mundo. Sus garras se extendieron y cortaron el arma del soldado. Tirándola de sus manos antes de que pudiera reaccionar, se estrelló contra él con toda la fuerza de una madre que protege a su hijo, enviándolo desplazándose al suelo. El soldado intentó recuperarse buscando su arma, pero Cira fue implacable con un rápido golpe mortal. Lo incapacitó, sus ojos ardían de furia. «Mamá», Mina gritó. Su voz rompió la tensión mientras corría hacia su madre. Cira cayó de rodillas, tirando de su hija a sus brazos, su respiración era entrecortada. «Está bien», susurró, sosteniendo a Mina cerca. «Estás a salvo ahora». Marcus los alcanzó momentos después, sus ojos escaneando el campo de batalla. Las fuerzas del Consejo seguían avanzando. Más soldados llegaban de las naves de desembarco. Sus números eran abrumadores. Podía verlo en los ojos de Cira, la sombría comprensión de que no podían resistir mucho más. Incluso con su feroz resistencia, la marea estaba cambiando en su contra. «Marcus», dijo Cira, su voz tensa, «no podemos ganar esto, son demasiados». Él sabía que ella tenía razón. Las trampas que habían tendido habían ralentizado a las fuerzas del Consejo, pero no era suficiente.
Estaban siendo empujados hacia atrás paso a paso y era solo cuestión de tiempo antes de que se vieran abrumados. La desesperación arañaba el pecho de Marcus. Pero no estaba listo para no te rindas todavía. Tenemos que resistir, dijo Marcus con determinación apretando su voz. Todavía hay una oportunidad. Una oportunidad para lo que Sira preguntó con los ojos llenos de agotamiento. Incluso si luchamos contra ellos, ¿vendrán más? Nunca se detendrán. Pero Marcus no estaba pensando en más soldados o incluso en el consejo en sí, estaba pensando en otra cosa, algo que había persistido en el fondo de su mente desde que enviaron la señal de socorro. Dijo Beryl. Marcus de repente, el nombre cayó de sus labios como una revelación. Nos dejó ir, sabía que el consejo vendría por nosotros, pero ¿y si enviaba de vuelta? Sira frunció el ceño, con confusión, cruzando su rostro. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que Beryl traicionaría al consejo por nosotros? Marcus negó con la cabeza. No los traicionaría, pero tampoco quería vernos muertos. Podría haber enviado refuerzos o al menos refuerzos para negociar antes de que Sira pudiera responder. Un sonido profundo y atronador llenó el cielo. El corazón de Marcus dio un vuelco en su pecho mientras miraba hacia arriba. Sobre ellos, una nueva flota de naves descendía de las nubes. Sus elegantes formas cortaban la atmósfera con una autoridad innegable. Pero estas no eran las naves del Consejo que portaban las marcas de facciones independientes, grupos rebeldes que se habían opuesto durante mucho tiempo a las políticas del Consejo, naves de mundos donde los híbridos y los marginados habían encontrado un santuario. Una extraña esperanza surgió a través de Marcus. Si Beryl se hubiera acercado a estas facciones, podría haber una oportunidad después de que todos los soldados del Consejo en tierra se detuvieran, girando sus cabezas hacia arriba cuando notaron a los recién llegados. La confusión se extendió por sus filas y Marcus pudo ver la incertidumbre en sus movimientos. La nave líder de la flota rebelde flotaba sobre sus cabezas. Sus motores rugían cuando una señal de transmisión cortó el ruido del campo de batalla. Una voz profunda y autoritaria resonó a través de la jungla hacia las fuerzas del Consejo Galáctico. La voz retumbó. Están superados en número y en inferioridad. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. El efecto fue inmediato. Los soldados del Consejo, claramente desconcertados, dudaron. Su formación apretada se rompió mientras intercambiaban miradas inciertas. La reputación de la flota rebelde era notoria y la amenaza que representaban era muy real. Beryl lo había hecho, les había dado una oportunidad de luchar. Y Sira, que aún sostenía a Mina cerca, miró a Marcus con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Marcus sonrió sombríamente. No lo hice. Solo esperaba que los soldados del Consejo comenzaran a retroceder, algunos retrocediendo hacia sus naves de desembarco, otros bajando sus armas en señal de rendición. La flota pícara permaneció en posición flotando como centinelas silenciosos, asegurándose de que no se produjeran más hostilidades. Marcus exhaló la tensión en su cuerpo, finalmente liberándose cuando se dio cuenta de que habían ganado, al menos por ahora lo hicimos. Sira dijo suavemente, su voz llena de asombro silencioso. Sobrevivimos después de la batalla. La jungla estaba inquietantemente silenciosa. Las naves pícaras habían desembarcado, sus tripulaciones desembarcando para asegurar el área, pero no había necesidad de más lucha. Las fuerzas del Consejo habían sido completamente derrotadas y todos los que quedaban se habían rendido o retirado. Marcus estaba de pie en el borde del claro, viendo cómo los restos de las naves de desembarco del Consejo desaparecían en el cielo distante. Había librado innumerables batallas en su vida, pero ninguna se había sentido tan personal, tan significativa como esta. Detrás de él, Sira y Mina estaban juntas, el peso de la victoria grabado en sus rostros. Mina aferró la mano de su madre, sus ojos muy abiertos mientras observaba a los soldados renegados, muchos de los cuales eran híbridos como ella. Uno de los capitanes renegados, un viejo híbrido canoso con escamas de serpiente y ojos de halcón, se acercó a Marcus. Parece que has provocado una gran tormenta, dijo con voz áspera pero llena de respeto. Marcus asintió. No teníamos muchas opciones. El capitán se rió entre dientes. Nadie lo hace nunca. Pero luchaste por algo por lo que valía la pena luchar. No muchos en la galaxia pueden decir eso. Marcus miró hacia atrás a Sira y Mina, la calidez floreciendo en su pecho. Sí,
Dijo suavemente lo valen todo. El capitán le dio una palmada en el hombro a Marcus. Era antes de irse dejándolo solo con sus pensamientos. Cira se acercó, sus pasos suaves, sus ojos reflejaban una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó su voz teñida de esperanza y cautela. Nos vamos del Edén, dijo Marcus sin dudarlo. Encontraremos un lugar seguro, en algún lugar. El consejo no puede tocarnos. La expresión de Ciahiar se suavizó, su mirada parpadeando hacia su hija. ¿Y si vienen a por nosotros otra vez? ¿Y si nunca se detienen? Seguirán intentándolo, admitió Marcus, pero ya no estamos solos, ahora tenemos aliados, y más que eso nos tenemos el uno al otro. Los ojos de Cira brillaron con emoción, sus rasgos reptilianos se suavizaron. Nunca pensé que sobreviviría a este lugar, nunca pensé que sería libre. No eres solo libre, dijo Marcus acercándose, su voz llena de tranquila intensidad, eres más que eso tú. Familia, tú y Mina lo son todo. Por un largo momento Cira solo lo miró fijamente, su corazón quedó al descubierto. Entonces, lentamente extendió la mano y tomó la de él entrelazando sus dedos. Era un gesto de confianza, de esperanza, de algo mucho más profundo que la mera supervivencia. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Cira, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus sonrió mirando hacia el cielo vasto, abierto y lleno de infinitas posibilidades. En cualquier lugar que queramos. Mientras estaban juntos, las naves rebeldes comenzaron a despegar, preparándose para el viaje de regreso a las estrellas. Marcus, Cira y yo. Mina vio como la jungla se desvanecía en la distancia. El planeta que había sido su prisión desaparecía debajo de ellas. Por primera vez en años, Cira y Mina estaban dejando el Edén. Ya no eran solo sobrevivientes, eran libres, y mientras las estrellas se extendían ante ellas, Marcus sabía que esto era solo el comienzo. Su futuro era incierto, pero era de ellos para darle forma juntos. Más allá de las estrellas, un nuevo amanecer esperaba.